Pues si mi paciente tiene varios elementos, varias partes del sistema en disregulación, siempre tengo la posibilidad de ¿qué? De que un componente actúe a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel y a otro nivel. Y entonces, de alguna manera, para Reykjavik, esto se hizo fácil. ¿Por qué? Porque por el otro lado, además de toxicólogo, era patólogo. Al ser patólogo, conocía la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, cuando él pensó, ok, tengo que hacer un remedio para la inflamación, pero la inflamación es una reacción estereotipada. Tiene una respuesta a nivel del sistema neurovegetativo, después una respuesta a nivel vascular, luego una respuesta de exudado intersticial, luego una respuesta de migración de los neutrófilos, luego una respuesta de migración de los linfocitos y finalmente una respuesta de reparación y regeneración. O sea, la inflamación tenía 6 fases desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, ¿el qué hizo? Pues simplemente buscó aquellos componentes vegetales o minerales que pudieran actuar en las distintas 6 fases y de ahí salió Traumel, un medicamento que ya va a cumplir 70 años en el mercado y que ha sido líder toda la vida en eso. Entonces es muy interesante conocer parte de este sentido para entender cómo surgen los medicamentos. Entonces es un patólogo, toxicólogo que desarrolla unos medicamentos basados en homeopatía, medicamentos multicomponentes que le permitieran actuar y cubrir todas las acciones. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran un remedio como Hepar Compósito, y en Hepar Compósito ustedes encuentran avena sativa a la D6. Y avena sativa no tiene nada que ver con el hígado, absolutamente nada, pero sí tiene que ver con la irritabilidad. Y todo paciente hepatotóxico normalmente es irritable. Fíjense cómo en el diseño de la estructura farmacodinámica empieza en las distintas manifestaciones que tendría un paciente hepatotóxico o un paciente enfermo del hígado y coloca entonces distintos componentes que permitan cubrir en lo mejor posible la mayoría del universo de la patología. De tal manera que al yo utilizar el multicomponente, pues si no lo cubro al 100%, lo cubro en un porcentaje tan alto que ya al sistema le queda más fácil automáticamente regularse, ¿no es cierto? Entonces ese es el concepto más importante que tenemos que entender de la acción multimodo y multiobjetivo. Entonces se crea una estrategia por pilares, en donde el primer pilar, como ustedes saben, es la detoxificación y el drenaje, básicos para recuperar la capacidad de autorregulación. Me importa un bledo cómo se llame el diagnóstico, pero si yo no arranco desintoxicando no hice nada. O sea, el punto de partida de todo tratamiento es la depuración. ¿La depuración de quién? De la matriz extracelular. Y por eso entonces necesito estimular al sistema linfático, necesito estimular al riñón, necesito estimular al hígado, necesito estimular las mucosas, y de esa manera hacemos un pilar orientado a esa acción que permita entonces depurar los órganos emuntoriales como los linfáticos, el hígado, el colon y la mucosa intestinal, que nos van a hacer entonces la depuración y la limpieza. Ya una vez abiertos los canales de depuración, cualquier proceso de reparación o de regulación o de lo que sea va a poder ocurrir más fácilmente. El segundo paso indudablemente será modular la respuesta inmunológica, y podemos hacer o estimulación de la respuesta inmune o modulación de la respuesta inmune. Todo depende de la circunstancia o la situación en la cual el paciente se encuentra. Por lo tanto, el segundo paso es tratar de normalizar los mecanismos de defensa y los mecanismos de regulación, para lo cual podemos trabajar con componentes de tipo orgánico que favorezcan o induzcan la aparición de linfocitos T reguladores. Todos ustedes saben que inmunológicamente tenemos un TH1 y un TH2. El TH1 que nos mueve a hacer cosas agudas, el TH2 que nos mueve a hacer cosas crónicas. El problema es que bajo las condiciones del mundo actual uno se puede quedar en parálisis de regulación, y se puede quedar en parálisis TH1 o se puede quedar en parálisis TH2. Entonces un niño o una persona con una alergia crónica está en parálisis TH2. Lo que nosotros hacemos con el T regulador es desbloquear, es volver otra vez a regular la respuesta inmunológica, y muchísimos componentes que hagan parte de los medicamentos biológicos se ha demostrado que son capaces de inducir citoquinas tolerogénicas, como por ejemplo el factor transformante tisular beta, que es la más importante citoquina que producen estos T reguladores.
Y el otro punto son las sesquiterpenolactonas. Son unas moléculas que están presentes en todo lo que se llame planta medicinal. La característica molecular típica de las plantas medicinales es la presencia de las sesquiterpenolactonas. Por darles una idea, ¿qué hacen las sesquiterpenolactonas? Modulan la respuesta inflamatoria en la gran mayoría de los mecanismos. Por ejemplo, si yo pienso en Árnica montana, todo el mundo sabe que el Árnica montana, desde Claudius Cornelius Celsus, en la época de los romanos, era el remedio de los traumas y de los garrotazos de los deportistas, que eran los gladiadores. Y entonces, ¿qué se encuentra en 1995? El profesor Lis, que es un investigador alemán, publica en acta farmacológica que el Árnica montana contiene sesquiterpenolactonas y que una sesquiterpenolactona se llama la helenalina y que la helenalina es capaz de inhibir selectivamente el factor nuclear kappa beta. Y todos ustedes saben que el factor nuclear kappa beta es el papá de la inflamación, porque cuando el kappa beta se activa, se produce la ciclooxigenasa, se producen las moléculas de adherencia, se produce toda la cascada inflamatoria. Entonces, lo interesante de las sesquiterpenolactonas no es que actúan como antiinflamatorios, no, actúan impidiendo la cascada inflamatoria. Por lo tanto, ese es un mecanismo muy diferente al del COX-1, el COX-2 o los AINES, porque esos actúan cuando ya la inflamación arrancó. Aquí nosotros podemos actuar es frenando la inflamación, impidiendo que la inflamación se nos salga de las manos. Porque para nosotros la inflamación es buena, la inflamación es necesaria. Capítulo 2 del libro de Robbins se llama ¿cómo? Inflamación y reparación. O sea, si no hay inflamación no hay reparación. El problema es cuando la inflamación se te sale de las manos y entonces se vuelve una inflamación citolítica que hace daño tisular, o se vuelve una inflamación crónica proliferativa, o peor, la inflamación mínima persistente de bajo grado, que es lo que tenemos hoy día la mayoría de los seres humanos. Entonces, con estas sesquiterpenolactonas yo puedo evitar que la inflamación deje de ser buena y se empiece a convertir en inflamación mala, ¿cierto? Y ese es el punto importante de entender. Y el tercer pilar es el soporte orgánico, donde ya una vez drenado y detoxicado el paciente, ya una vez hecho la modulación de la respuesta inmunológica, ahora lo que yo le voy a dar al sistema es la capacidad para seguir sano. Y la primera cosa que yo necesito para que un organismo siga sano es que sus mitocondrias funcionen bien. Entonces, eso es muy importante porque aquí se unen a dos aspectos. El primer aspecto que tendríamos que mirar es el que tiene que ver, por ejemplo, con practicar el movimiento. Nosotros somos seres humanos que venimos de un proceso evolutivo que se llamaban los cazadores recolectores. Por lo tanto, los humanos no estábamos hechos para estar quietos. Los humanos teníamos que movernos para todo, pero hoy día no nos estamos moviendo. Entonces, tranquilamente, hoy en día, ¿qué se pueden encontrar ustedes sorpresivamente? Pues se puede encontrar que uno se levanta, hay el ascensor, la escalera eléctrica, la banda de moverse, y algunos compran cama de agua para poder tener que mover, ¿cierto? Entonces, indudablemente nos hemos convertido en personas sedentarias. Y al estar o ser personas sedentarias tenemos entonces un grave problema, y es que la función mitocondrial no anda bien.